Volví de un viaje y algo no volvió conmigo. No sé si eso suena preocupante o poético. Probablemente las dos cosas. Lo que sí sé es que desde ese viaje hay algo que cambió en mí de una forma que todavía estoy procesando. Y hoy quiero hablar de eso, de lo que significa volver a un lugar en el que nunca realmente viviste y descubrir que de alguna forma que no sabes explicar, ese lugar ya era tuyo. Para entender por qué ese viaje me cambió, hay que entender de dónde vengo. Mis padres son colombianos. En algún momento de sus vidas tomaron una decisión que los trajo hasta aquí, hasta las islas, lejos de todo lo que conocían, sin tener nada construido, sin saber exactamente cómo iba a salir. Dejar un país no es solo cambiar de dirección, es abandonar una versión de ti mismo que pertenecía a ese lugar, a esa música, a esa forma de entender la vida. Es empezar de cero en un sitio donde nadie sabe quién eres y tener que construirte de nuevo con lo que llevas dentro. Y de esa decisión, de ese sacrificio que yo no viví, pero que de alguna forma heredé, vengo yo. Hay una deuda que no se paga, la de los que llegaron antes que tú a un lugar difícil para que tú pudieras llegar después sin tanto peso encima. Había ido a Colombia antes, varias veces a lo largo de mi vida. Visitaba a la familia, conocía sitios, comía rico y cambiaba de aire. Iba como visitante. Y eso es exactamente lo que era. Alguien que llega, disfruta y se va, sin que el lugar le deje una huella especialmente profunda. Pero en el 2025 algo fue diferente. No voy a decirte todavía qué fue lo que cambió, pero cuando llegué a ese viaje, sin buscarlo, sin planearlo, algo dentro de mí se movió de una forma que no había sentido nunca antes en ese lugar. No hubo un momento exacto, fue gradual. Un día, 2 días, una semana y llegó el mes. Y cuanto más tiempo pasaba allí, más sentía que algo que llevaba años dormido se estaba despertando. La música fue una de las primeras cosas, los vallenatos, la salsa, la ranchera, sonidos que había escuchado de fondo toda mi vida y que siempre había relacionado con algo de mis padres, algo de ellos, pero no mío. Y de repente los escuché de otra forma, como si siempre hubieran sido míos y yo no me hubiera dado cuenta. La gente, su forma de vivir, el caos de las calles, que a alguien criado en un ambiente tranquilo le puede parecer abrumador al principio y que sin embargo tiene un encanto que no encuentras en ningún otro sitio. Y la familia, toda mi familia está allá, gente que lleva mi misma sangre, que comparte mis mismos gestos y que ríe igual, y que sin embargo creció en un mundo completamente diferente al mío. Fue la primera vez que me sentí colombiano de verdad. Y no por el pasaporte ni por el apellido, sino por algo mucho más difícil de explicar y mucho más difícil de ignorar. Y entonces volví abruptamente, como pasa siempre con los viajes que importan. Un día estás allí y al día siguiente estás aquí, y el mundo sigue exactamente igual que cuando tú te fuiste. Pero tú no. No te sientes incompleto exactamente, no es que te falte algo para poder funcionar, es algo más sutil que eso, es saber que hay un pedazo tuyo que se quedó allá. Una parte de lo que eres vive en un lugar al que no puedes ir siempre cuando quieras. Puedes echar de menos un lugar en el que nunca viviste. No hace falta haber crecido en ese sitio para que ese sitio sea tuyo. Aún tengo algo que me sigue dando vueltas desde ese viaje. La emigración no solo afecta a quien emigra, afecta a quien se va, que tiene que construirse en un lugar que no lo conoce. Afecta a los que se quedan, que siguen su vida sabiendo que alguien que querían dejó un espacio que no se llena del todo. Y afecta a los que vienen después, a los hijos, que crecen entre dos mundos sin haber elegido ninguno, que alzan una bandera sin haberla vivido y que un día viajan a un lugar que técnicamente no es el suyo y que sienten que de alguna forma inexplicable sí lo es. Esa es la parte de la migración de la que nadie habla. No el acto de irse, sino todo lo que ese acto genera en las generaciones que vienen después. Desde que volví, me hago una pregunta que no termina de tener respuesta. ¿De dónde soy? Porque crecí aquí,
Mis referencias, mi forma de hablar, la manera en la que entiendo el mundo, todo eso se formó aquí. Pero hay algo dentro de mí que pertenece a un lugar al que solo voy de visita. Y creo que por fin entiendo qué fue lo que no volvió conmigo de ese viaje. No fue algo que perdí, fue algo que encontré. Una parte de mí que siempre había estado ahí, que pertenecía a ese lugar y que después de 19 años supo cómo llamarse. No creo que la identidad funcione como un formulario en el que solo marcas una casilla. Creo que se puede ser de dos lugares a la vez, aunque no encajes en ninguno del todo. La pregunta no es de dónde eres. La pregunta es, ¿qué haces con todo lo que llevas dentro, venga de donde venga? Si vienes de una familia que emigró, o tienes una parte de tu vida anclada a un lugar que no es donde vives, sabes de lo que te hablo. Te pido que no pierdas la conexión con ninguna de las dos partes. No dejes que la distancia o el tiempo te convenzan de que una de las dos versiones de ti es menos real que la otra. Las dos son tuyas, las dos te definen. Siéntate, hablemos.